Mi nombre es Cassandra Doyle, sargento mayor, Ejército de los Estados Unidos, retirada. La primera vez que me di cuenta de que mi familia quería que me fuera para siempre no fue cuando me cerraron la puerta en la cara después de mi última misión. Fue 3 años después. Cuando abrí el buzón y encontré una citación judicial con mi propio nombre listado como demandada por suplantación de identidad de un veterano militar. Según los papeles, yo había estado utilizando fraudulentamente la identidad de un miembro del servicio fallecido para obtener beneficios, vivienda y simpatía pública. La yo fallecida. No dejé caer el sobre. No grité ni lloré. Simplemente me quedé allí, mis dedos trazando los bordes del papel como si necesitara memorizar la textura de la traición. La demanda provenía de mis padres, presentada formalmente. Respaldada por documentos, una declaración jurada, incluso un certificado de defunción que ellos mismos habían firmado. El pueblo comenzó a cuchichear. Los reporteros llamaron. Mi trabajo en el centro local para veteranos fue suspendido a la espera del resultado. Querían que hablara, que explicara. No dije nada porque hay verdades que no se defienden con palabras. Se defienden con el silencio y la historia. Así que esperé. Esperé a través de los titulares, las llamadas telefónicas, las miradas de reojo. Esperé mientras torcían la historia hasta que no reconocí mi propio nombre. Y entonces, al tercer día de juicio, mientras se apoyaban en sus mentiras bajo juramento, una nueva voz resonó desde el estrado. Una voz lenta y constante que dijo, solo esto. Serví en Irak con ella. Y así, la sala quedó en silencio porque el juez no era solo un juez. Él era mi testigo. Dejé mi hogar la mañana después de cumplir 18 años con una bolsa de viaje, $300 y un formulario de alistamiento firmado. Sin abrazos, sin almuerzo preparado. Sin nadie en la puerta despidiéndome. Solo la voz de mi padre desde el pasillo, completamente final, si sales usando ese uniforme, no vuelvas pidiendo nada. No respondí. No tuve que hacerlo. La puerta se cerró detrás de mí como un veredicto. El entrenamiento básico se sintió como misericordia en comparación con casa. Al menos en el ejército, el dolor tenía un propósito. El sudor significaba algo. No era la más rápida ni la más fuerte, pero superé todas las suposiciones. 12 años en servicio, 4 despliegues, 2 condecoraciones al valor. Nunca pedí reconocimiento. No necesitaba desfiles. Necesitaba silencio, el tipo de silencio que llega cuando nadie te pide que te achiques. Después de dejar el servicio, regresé a Carolina del Sur con algunas cicatrices y una cojera en invierno. Trabajé en una organización local sin fines de lucro que apoyaba a mujeres veteranas que regresaban a la vida civil. Tramitando papeleo, conectando a mujeres con viviendas, enseñando habilidades para currículums. Nada ostentoso, nada ruidoso, solo trabajo honesto de alguien que había estado allí. Nadie en el pueblo sabía mucho de mí. No anunciaba quién era, no usaba mi rango ni mis cintas. Tenía mis razones. Las personas que debían conocer la verdadera historia ya la habían borrado. Cuando pasé por delante de la casa de mis padres al regresar, no disminuí la velocidad. La luz del porche estaba apagada, las ventanas oscuras, igual que habían estado durante 12 años. Escuché que le habían dicho a los vecinos que morí en el extranjero, muerta en una explosión de IED en las afueras de Faluya. Extraño, ¿verdad? Escuchar sobre tu propio funeral de segunda mano. La verdad. Había salvado a 3 hombres ese día. Saqué a 2 de los restos, arrastré a uno a través de metralla y fuego con mis propias manos. A ese tercero. Lo había encontrado inconsciente cuando lo levanté. Nunca supe su nombre. Solo una chapa de identificación manchada y medio derretida. Pero nadie pidió esa versión. Mi familia nunca llamó. Nunca se presentó en el hospital durante la recuperación, ni una vez preguntaron si había sobrevivido. Me enterraron sin ataúd, sin siquiera comprobar el recuento de cadáveres. Cuando llegó la citación, no se sintió como el comienzo de algo nuevo. Se sintió como el clavo final en un ataúd que habían construido años atrás. No le mostré la carta a nadie.
Empaqué mis registros de VA, mis papeles de despliegue, fotos, todo lo que había mantenido enterrado. Y entonces llamé a un abogado, no para defenderme, sino para confirmarlo en el registro. No estaba muerta. Simplemente había terminado de fingir que el silencio era más seguro que la verdad. El tribunal no era grandioso. Solo 3 pisos de piedra caliza descascarada e iluminación fluorescente que zumbaba más fuerte que los susurros en la galería. Mi abogado, la señorita Harley, era joven, pero aguda, le dije. Ella no sonreía mucho. Me gustaba eso. Todo este caso es absurdo, dijo, escaneando de nuevo la denuncia. Pero han armado las armas de los documentos correctos. Hará falta más que la verdad para deshacer esto. Asentí. Me estaba acostumbrando a esa idea. Mis padres llegaron 30 minutos antes, vestidos para el duelo. Mi padre llevaba el mismo blazer azul marino que usaba para las colectas de la iglesia. Mi madre se aferraba a una foto enmarcada como si fuera una reliquia sagrada. Era yo, a los 21 años. De uniforme completo, una foto que apenas recordaba haberme tomado. Detrás de ellos, mi hermano menor, Tyler, se ajustaba la corbata y pasaba carpetas a su abogado. Su expresión era ilegible. No lo había visto en casi una década. Solía llamarme Cas del Tanque cuando éramos niños. Ahora ni siquiera me miraba a los ojos. Comenzaron con el certificado de defunción. Tenía mi nombre, mi fecha de nacimiento, el número de servicio correcto, pero sin huellas dactilares, sin informe de recuperación, sin confirmación oficial de baja. Luego vinieron los testimonios. Una vecina juró que había asistido a un servicio conmemorativo en nuestro patio trasero, dulces melodías, la bandera ondeando. Otra mujer afirmó que había sido mi compañera de habitación universitaria y que sabía que había fallecido. Yo nunca fui a la universidad. Tyler leyó una declaración preparada. Amábamos a nuestra hija, pero murió en Irak. Quienquiera que sea esta mujer, está usando el nombre de Cassandra para solicitar beneficios. Es una desgracia para los veteranos de todas partes. La palabra se me quedó atascada como un cristal en la garganta. Desgracia. Me quedé inmóvil, con las palmas apoyadas en mi falda. Viendo cómo mi propia vida era reescrita frente a un juez de condado y 20 extraños. Cuando llegó nuestro turno, la señorita Harley se levantó con calma. La defensa no presentará testimonio verbal hoy, dijo. En cambio, presentaremos registros militares autenticados. Comunicaciones directas del Departamento de Defensa y una declaración jurada de un psicólogo de VA que trató al sargento Doyle después del despliegue. Colocó los documentos ordenadamente sobre la mesa. Pero su señoría, añadió, con su permiso, nos gustaría reservar a nuestro testigo clave para la refutación final. El juez. Un hombre delgado con un acento cortado, asintió brevemente. Concedido. Fuera, la camioneta de noticias local daba vueltas. Vi a Haller dando una entrevista en los escalones, señalando el tribunal. Mi madre se secaba los ojos a su lado como si hubiera perdido a una hija de nuevo. No les di la satisfacción de verme explicar, defender o desmoronarme. Eso era lo que querían, una actuación. Un colapso, algo a lo que señalar y decir, ¿ves? Esa no es ella. Esa no es quien era. Pero no flaqueé. Ni una sola vez. Porque sabía quién venía. La noche anterior. La señorita Harley me había mostrado un documento sellado bajo protección judicial. Se había redactado un solo nombre en todos los registros militares relacionados con el incidente de Fallujah en 2010. Cuando lo deselló, lo reconocí al instante. El hombre que saqué de ese vehículo en llamas. No lo había visto desde ese día. Ahora. Estaba a punto de entrar en una sala donde mi familia juró que no existía. No recé por justicia. No creo en milagros judiciales, pero sí creo en los hechos. Y creo en las cicatrices. Las que no se desvanecen, las que llevan el recuerdo más profundo que cualquier discurso. Estábamos a mitad del segundo día cuando el juez anunció que escucharíamos el testimonio de refutación final. Mantuve la mirada al frente. La puerta se abrió y todo cambió.
La puerta crujió al abrirse, pero no fue ruidoso. Fue el tipo de silencio que perturba el aire. No lo oyes, lo sientes. El murmullo se detuvo. Incluso la taquígrafa levantó la vista. Un hombre entró. Ropa de civil, pantalones grises, camisa abotonada, zapatos pulidos, pero su postura lo delató. Hombros cuadrados. Mandíbula tensa, la quietud inquebrantable de alguien que había pasado toda su vida siguiendo órdenes y sobreviviendo al caos. El juez se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Entonces algo cambió. Sus ojos se dirigieron al rostro del hombre y se detuvieron. Una pausa, breve pero pesada, atravesó la sala. Luego el juez se levantó, no por sorpresa, no en protesta, sino en reconocimiento. Se quitó las gafas, las dejó suavemente y habló, no a la sala, no a los abogados, sino directamente al hombre que ahora estaba de pie cerca del estrado de los testigos. Sargento Mayor Doyle, dijo, con la voz baja pero firme. Usted salvó mi vida. Jadeos se dispersaron como metralla. La mano de mi madre voló a su pecho. Tyler se congeló a mitad de giro. La boca de mi padre se abrió como si las palabras lo hubieran abandonado. El juez se volvió hacia la sala. Antes de que este testigo declare, necesito hacer una divulgación, dijo. En 2010. Yo era capitán estacionado en las afueras de Fallujah. Nuestra caravana fue atacada. 3 soldados quedaron atrapados. Yo era uno de ellos. Me miró ahora. Realmente me miró. Me desperté en un hospital 3 días después con quemaduras de 2º grado y un pulmón colapsado. Dijeron que una suboficial femenina me sacó del UMBE antes de que explotara. Nunca supe su nombre hasta hace 2 semanas. Señaló hacia mí. Era ella, Cassandra Doyle. Esta mujer. El abogado de la parte demandante se levantó de un salto. Su señoría, respetuosamente. Si está reconociendo una conexión personal con la demandada. El juez levantó una mano, tranquila, controlada. Mantendrá sus objeciones para el registro. Aún no estoy dictando sentencia. Pero escuchará este testimonio. Señaló al hombre, el mismo cuyo nombre solo había visto una vez en una chapa de identificación carbonizada. Procede. El hombre subió al estrado, prestó juramento. Se sentó con la naturalidad de alguien que había visto salas mucho peores que esta. Mi nombre es Mayor Tom Reyes, retirado. Serví con el sargento Doyle durante 2 despliegues en 2010. Ella era la co-líder en la seguridad de la caravana. Fuimos emboscados en Roabesh. Quedé atrapado dentro de un vehículo en llamas. Ella me sacó. Hizo una pausa, miró al otro lado de la sala. Directamente a mi padre. He oído lo que se ha dicho aquí, que es una fraude, que no es quien dice ser. Quiero ser muy claro. Si no fuera por el sargento Doyle, no estaría sentada aquí. Se volvió hacia el juez. Avalaría mi vida en su identidad porque ya lo hice. Nadie se movió. Incluso el taquígrafo dudaba entre las pulsaciones. Mi abogado se inclinó hacia mí y susurró. Eso es todo. La sala simplemente cambió. La voz de Tyler rompió el silencio. Esto es una locura. Desapareció durante años. Sin contacto, sin fotos, sin pruebas. Incluso. Ella no desapareció. Dijo el mayor Reyes, su mirada firme. Simplemente nunca miraste. El juez se aclaró la garganta, regresó al estrado y dio un golpe con su bolígrafo. Este tribunal encuentra que las reclamaciones de la parte demandante no solo carecen de fundamento, sino que son maliciosas en su intención. La evidencia confirma que Cassandra Doyle no está suplantando a un veterano. Ella es la veterana. Miró a mis padres, sus ojos ahora más fríos. Y recomiendo encarecidamente que este tribunal investigue el origen del certificado de defunción falso y cualquier uso indebido de fondos federales obtenidos bajo falsas pretensiones. Mi madre se encogió. Mi padre se tensó. Tyler se puso pálido, como si la estructura de su historia se hubiera desmoronado bajo él. En cuanto a mí, no lloré. No sonreí.
Simplemente respiré. No la respiración superficial que das cuando esperas un impacto, sino una respiración profunda en el pecho que me recordaba que todavía estaba aquí, todavía real. El juez miró los papeles que tenía delante y añadió más suavemente: este tribunal le debe una disculpa, sargento Doyle. Y quizás también este pueblo. Me levanté y le di un asentimiento. No porque perdonara nada, sino porque entendía lo que significaba que un hombre en su posición lo dijera en voz alta. El tribunal se levantó. La gente se puso de pie. Mi madre se quedó sentada, atónita. Mi padre evitó mi mirada. Tyler ya estaba sacando su teléfono, probablemente para reescribir el final antes de que nadie más pudiera. El mayor Reyes bajó y caminó hacia mí. Al principio no habló, solo extendió la mano. La tomé. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No, dije. Pero lo estaré. Salimos juntos. Las cámaras esperaban. Micrófonos, flashes. Voces llamando mi nombre. Finalmente el nombre correcto. No me detuve, no saludé, pero al llegar a la acera, me giré una vez, solo lo suficiente para ver a Tyler de pie en los escalones del tribunal. Solo, sin cámaras apuntándole. Y por primera vez en años, no era yo quien estaba siendo borrada. A la mañana siguiente, mi porche estaba cubierto de recortes de periódicos. Algunos cuidadosamente doblados, otros arrugados, algunos con mi foto rota por la mitad. Falso veterano absuelto por el tribunal. Después del testimonio del juez, el pueblo dividido. Bomba en la sala, héroe o engaño. La mujer que se suponía que no existía. Crucé por encima de ellos sin detenerme. Que se pudran bajo la lluvia. El mundo siempre avanzaba más rápido de lo que la gente sanaba. 2 días después del fallo, recibí una llamada del Departamento de Asuntos de Veteranos. Una mujer con voz firme dijo que habían reactivado mi expediente junto con una carta oficial de disculpa, escrita, firmada, sin emociones, pero aún así algo. Lamentamos la interrupción causada por esta situación, sargento mayor Doyle, dijo. Casi me reí. Interrupción. Eso era lo que llamaban ser borrada de tu propia vida. El trabajo de Tyler en una firma de consultoría local se disolvió en una semana. Alguien filtró correos electrónicos que mostraban que había utilizado el estatus de familia veterana para asegurar asociaciones. La organización sin fines de lucro de mi madre fue auditada. El IRS congeló sus cuentas a la espera de una investigación sobre recaudación de fondos fraudulenta. Pero no presenté cargos, no demandé, no pedí restitución. Tenía lo que vine a buscar. Y no era dinero. Era nombre, identidad. Un registro de verdad hecho imborrable. 3 semanas después del juicio, se llevó a cabo una pequeña ceremonia frente al ayuntamiento. No porque yo la pidiera, sino porque el juez insistió. Sin podio, sin desfile, solo la bandera, el sello de la ciudad y una placa fijada en el lateral del juzgado que decía, que Sandra Doyle, sargento mayor, ejército de EG. Sirvió. Salvó vidas. Vinieron más personas de las que esperaba. Veteranos que no había visto en años. Mujeres a las que había ayudado en su reincorporación. Incluso adolescentes del programa ROC de la escuela secundaria, de pie en posición de atención, con la mirada fija al frente. Ese día no llevé uniforme. Solo una blusa oscura y el distintivo de servicio que guardaba en mi cajón, deslustrado pero aún intacto. Cuando se izó la bandera, no miré a la multitud. Miré al cielo, limpio y abierto. Sin sombras. Alguien aplaudió, luego otros. Me giré ligeramente y vi a mi antiguo comandante en la parte de atrás saludando. No por exhibición, no por política, solo un soldado a otro. Más tarde esa tarde. Regresé al centro para veteranos. Mi escritorio estaba, como lo dejé, tranquilo, sencillo, enterrado en archivos de admisión y papeleo de colocación laboral. Pero en la pared fuera de mi oficina. Alguien había enmarcado la transcripción del juicio, la parte donde el juez dijo mi nombre. Me quedé mirándola más tiempo del que debía.
Quizás porque fue la primera vez que alguien había dicho quién era yo en público sin vergüenza ni condiciones. Esa noche me encontré en el parque conmemorativo al borde de la ciudad. Sin cámaras. Sin prensa, solo yo y los nombres grabados en piedra. Pasé los dedos por la lista. A algunos los conocía, a otros no. Un nombre me detuvo en seco. Reyes T. ¿Un primo quizás? ¿O un error? Pero algo se removió en mi pecho porque por un momento me di cuenta de que podría haber sido mío. Casi lo habían hecho mío. A la mañana siguiente. Entré en el centro para veteranos temprano y saqué una carpeta nueva. No para mí, para alguien más. Un nuevo caso. Una mujer llamada Ashley, recién dada de alta, sin apoyo familiar. Sin identificación, durmiendo en su coche detrás del Walmart. La conocí afuera. Parecía cansada, delgada, a la defensiva. No pareces alguien que sepa por lo que estoy pasando. Dijo después de nuestra admisión. No discutí. En cambio, metí la mano en mi escritorio, saqué una foto vieja. Yo en uniforme, mangas enrolladas, grasa en la mejilla. Sonriendo a medias junto a una caravana. Se la di. Miró hacia abajo y luego hacia arriba. Oh, dijo. Eso fue suficiente. A la hora del almuerzo. Uno de los voluntarios preguntó si había visto el artículo de opinión que escribió Tyler. Dijo que te perdona, dijo. Que espera que puedas seguir adelante. Perdón. Empujé mi bandeja. Esa palabra no le pertenecía a él. Más tarde esa noche, me senté en los escalones traseros del centro, observando cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles. Estaba tranquilo, del tipo bueno. Del tipo que se gana. El mayor Reyes llamó justo antes del atardecer. No quería molestarte, dijo. Solo quería saber cómo estabas. ¿Me salvaste más de una vez?, le dije. Hubo una pausa. Solo te devolví el favor, dijo. Hablamos un rato sobre los despliegues. La comida estúpida de la base, la gente que habíamos perdido. Cuando colgué, me quedé sentada mucho tiempo. La luz del porche parpadeó. El mundo no había cambiado, pero algo en mí sí. Ya no estaba enfadada, solo despierta. Unos meses después de que la tormenta judicial se desvaneciera. Comencé a dar clases una noche a la semana en el centro comunitario local. Nada elegante, solo un taller para mujeres veteranas llamado Primer Paso Adelante. El nombre no era mío. Vino de Ashley. La mujer que una vez me acusó de no entender. Ahora dirigía la admisión para toda la red de refugios en nuestro condado. Curioso cómo la gente se reconstruye. Una noche. Una niña no mayor de 12 años entró en la sala del taller. Su madre llegó tarde a recogerla de la clase de ISL de al lado, y la recepcionista le preguntó si podía esperar con nosotros. Se sentó en un rincón en silencio mientras yo cerraba la sesión. Luego, después de que salió la última mujer, la niña se acercó. Miró el tablón de anuncios, las fotos fijadas. Mujeres en uniforme. Mujeres en entrevistas de trabajo, mujeres de pie unas junto a otras como si nadie fuera a derribarlas de nuevo. Se volvió hacia mí. ¿Eres realmente una soldado? No se dijo con asombro. Solo con curiosidad, la forma en que un niño pregunta si alguna vez has visto nieve en julio. Hice una pausa, luego asentí. Lo era. Ella entrecerró los ojos. Como si eso no encajara con la calma en mi voz o la ropa sencilla que llevaba. Pero no gritas como los soldados en la televisión. Sonreí. Los soldados reales no necesitan hacerlo. Lo pensó por un segundo, luego señaló un distintivo en mi bolso, el viejo distintivo del ejército que guardaba cerca de la cremallera. ¿Qué significa eso? Me acerqué. Lo desprendí y lo puse en su mano. Significa que no me rendí, incluso cuando habría sido más fácil. No preguntó nada más después de eso. Simplemente sostuvo el distintivo con ambas manos como si pudiera decirle algo que el mundo aún no le había dicho. Cuando llegó su madre, la niña me devolvió el distintivo. Le dije que se lo quedara. Seguro,
preguntó, sorprendida. Estoy segura, dije. Es hora de que alguien más escriba una mejor historia con él. Esa noche, conduje a casa con las ventanas bajadas. El otoño acababa de empezar a susurrar entre los árboles, y el camino estaba tranquilo. Pensé en el banco al borde del parque conmemorativo. No había vuelto. No necesitaba hacerlo. Algunos fantasmas solo aparecen cuando intentas silenciarlos. Otros, como los míos, dejan de aparecer cuando finalmente te ven de pie. En casa. Pasé por la estantería encima de mi escritorio donde guardaba el único objeto enmarcado. Me permití la sentencia original del juez. La que donde mi nombre, Cassandra Doyle. Estaba escrito limpiamente en la parte superior. Sin comillas, sin preguntas, sin advertencias. Solo yo. Una mujer que sirvió. Una mujer que fue enterrada por su propia sangre y aún así volvió a respirar. Una mujer que no gritó para ser escuchada. Solo esperó hasta que la voz correcta en la sala correcta dijera la verdad en voz alta, y eso fue suficiente. La mayoría de las noches ahora duermo tranquila. No reviso las cerraduras 3 veces. No salto cuando escucho mi nombre en los labios de otra persona. Si la gente me reconoce, no se quedan boquiabiertos. Hacen preguntas reales, preguntas que me dicen que han escuchado. A veces quieren saber cómo se sintió ser borrada. Otras veces quieren saber cómo se sintió regresar. Les digo la verdad. Se sintió como respirar después de haberlo contenido durante 12 años. Lo que pasa cuando te olvidan es que empiezas a creer que nunca estuviste allí. Que tal vez era mejor así. Pero lo que pasa cuando regresas, cuando recuperas lo que te robaron, es que dejas de necesitar permiso para existir. Simplemente lo haces. Y si eso asusta a la gente, que así sea. Porque algunos nombres no se reescriben. Algunas historias se niegan a terminar donde otros esperan. Y algunos soldados sirven mucho después de que la guerra termina. Yo debería saberlo. Soy una de ellas.